C++ es un lenguaje de programación diseñado en 1979 por Bjarne Stroustrup. La intención de su creación fue extender al lenguaje de programación C y añadir mecanismos que permiten la manipulación de objetos. En ese sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, C++ es un lenguaje híbrido. Posteriormente se añadieron facilidades de programación genérica, que se sumaron a los paradigmas de programación estructurada y programación orientada a objetos. Por esto se suele decir que el C++ es un lenguaje de programación multiparadigma. Actualmente existe un estándar, denominado ISO C++, al que se han adherido la mayoría de los fabricantes de compiladores más modernos. Existen también algunos intérpretes, tales como Root. El nombre C++ fue propuesto por Rick Mascitti en el año 1983, cuando el lenguaje fue utilizado por primera vez fuera de un laboratorio científico. Antes se había usado el nombre C con clases. En C++, la expresión C++ significa incremento de C y se refiere a que C++ es una extensión de C. Características de C++. Su sintaxis es heredada del lenguaje C. Programa orientado a objetos. Permite la agrupación de instrucciones. Es portátil y tiene un gran número de compiladores en diferentes plataformas y sistemas operativos. Permite la separación de un programa en módulos que admiten compilación independiente. Es un lenguaje de alto nivel. Ejemplos. A continuación se cita un programa de ejemplo Holamundo escrito en C++. Al usar la directiva _include se le dice al compilador que busque e interprete todos los elementos definidos en el archivo que acompaña la directiva. Para evitar sobreescribir los elementos ya definidos al ponerles igual nombre, se crearon los espacios de nombres o namespace del singular en inglés. En este caso hay un espacio de nombres llamado std, que es donde se incluyen las definiciones de todas las funciones y clases que conforman la biblioteca estándar de C++. Al incluir la sentencia using namespace std le estamos diciendo al compilador que usaremos el espacio de nombres std por lo que no tendremos que incluirlo cuando usemos elementos de este espacio de nombres, como pueden ser los objetos cuties y in, que representan el flujo de salida estándar y el flujo de entrada estándar. La definición de funciones es igual que en C, salvo por la característica de que si main no va a recoger argumentos, no tenemos por qué ponérselos, a diferencia de C, donde había que ponerlos explícitamente, aunque no se fueran a usar. Queda solo comentar que el símbolo se conoce como operador de inserción, y grosso modo está enviando a Qt lo que queremos mostrar por pantalla para que lo pinte, en este caso la cadena Holamundo. El mismo operador se puede usar varias veces en la misma sentencia, de forma que gracias a esta característica podremos concatenar el objeto endel al final, cuyo resultado será imprimir un retorno de línea. Tipos de datos. C++ tiene los siguientes tipos fundamentales. Caracteres, char, char-t. Enteros, short, int, long, long. Números en coma flotante, float, double, long double. Booleanos, bool. Vacío, void. El modificador unsigned se puede aplicar a enteros para obtener números sin signo, con lo que se consigue un rango mayor de números naturales. Y tamaños asociados /i. None. Char-t. Para la versión del estándar que se publicó en 1998, se decidió añadir el tipo de dato char-t, que permite el uso de caracteres Unicode, a diferencia del tradicional char, que contempla simplemente al código de caracteres ASCII extendido. A su vez, se ha definido para la mayoría de las funciones y clases, tanto de C como de C++, una versión para trabajar con char-t, donde usualmente se prefija el carácter W al nombre de la función. Por ejemplo, strcpy, wstrcpy. Std, string, std, string. Std, Qt, std, Qt. Cabe resaltar que en C se define char-t como. Mientras que en C++ es en sí mismo un tipo de dato.
La palabra reservada void. La palabra reservada void define en C++ el concepto de no existencia o no atribución de un tipo en una variable o declaración. Es decir, una función declarada como void no devolverá ningún valor. Esta palabra reservada también puede usarse para indicar que una función no recibe parámetros, como en la siguiente declaración. Aunque la tendencia actual es la de no colocar la palabra void. Además se utiliza para determinar que una función no retorna un valor, como en. Cabe destacar que void no es un tipo. Una función como la declarada anteriormente no puede retornar un valor por medio de return, la palabra clave va sola. No es posible una declaración del tipo. En este sentido, void se comporta de forma ligeramente diferente a cómo lo hace en C, especialmente en cuanto a su significado en declaraciones y prototipos de funciones. Sin embargo, la forma especial void indica que el tipo de datos es un puntero. Por ejemplo, indica que memoria es un puntero a alguna parte, donde se guarda información de algún tipo. El programador es responsable de definir estos algún, eliminando toda ambigüedad. Una ventaja de la declaración void es que puede representar a la vez varios tipos de datos, dependiendo de la operación de cast escogida. La memoria que hemos apuntado en alguna parte, en el ejemplo anterior, bien podría almacenar un entero, un flotante, una cadena de texto o un programa, o combinaciones de estos. Es responsabilidad del programador recordar qué tipo de datos hay y garantizar el acceso adecuado. La palabra null. Además de los valores que pueden tomar los tipos anteriormente mencionados, existe un valor llamado null, sea el caso numérico para los enteros, carácter para el tipo char, cadena de texto para el tipo string, etc. El valor null expresa, por lo regular, la representación de una macro, asignada al valor 0. Tenemos entonces que el valor de las variables anteriores nos daría 0. A diferencia de la variable carácter, que nos daría el equivalente a null, barra inversa 0, para caracteres. Para evitar ambigüedad en funciones sobrecargadas, puede emplearse la palabra clave null. Esta palabra clave siempre representa un puntero. Por ejemplo, principios. Todo programa en C++ debe tener la función principal main. La función principal del código fuente main debe tener uno de los siguientes prototipos, int main, aunque no es estándar. Algunas implementaciones permiten int main. La primera es la forma por omisión de un programa que no recibe parámetros ni argumentos. La segunda forma tiene dos parámetros, EIARGC, un número que describe el número de argumentos del programa, y EIARGB, un puntero a un array de punteros, de EIARGC elementos, donde el elemento EIARGB representa el iésimo argumento entregado al programa. En el tercer caso se añade la posibilidad de poder acceder a las variables de entorno de ejecución de la misma forma que se accede a los argumentos del programa, pero reflejados sobre la variable INV. El tipo de retorno de main es un valor entero int. Al finalizar la función main, debe incluirse el valor de retorno, o salir por medio de la función exit. Alternativamente puede dejarse en blanco, en cuyo caso el compilador es responsable de agregar la salida adecuada. El concepto de clase. Los objetos en C++ son abstraídos mediante una clase. Según el paradigma de la programación orientada a objetos, un objeto consta de identidad, que lo diferencia de otros objetos. Métodos o funciones miembro. Atributos o variables miembro. Un ejemplo de clase que podemos tomar es la clase perro. Cada perro comparte unas características. Su número de patas, el color de su pelaje o su tamaño son algunos de sus atributos. Las funciones que lo hagan ladrar, cambiar su comportamiento, esas son las funciones de la clase. Este es otro ejemplo de una clase. Constructores. Son unos métodos especiales que se ejecutan automáticamente al crear un objeto de la clase. En su declaración no se especifica el tipo de dato que devuelven, y poseen el mismo nombre que la clase a la que pertenecen. Al igual que otros métodos, puede haber varios constructores sobrecargados,
aunque no pueden existir constructores virtuales. Como característica especial a la hora de implementar un constructor, justo después de la declaración de los parámetros, se encuentra lo que se llama lista de inicializadores. Su objetivo es llamar a los constructores de los atributos que conforman el objeto a construir. Cabe destacar que no es necesario declarar un constructor al igual que un destructor, pues el compilador lo puede hacer, aunque no es la mejor forma de programar. Tomando el ejemplo de la clase punto, si deseamos que cada vez que se cree un objeto de esta clase las coordenadas del punto sean igual a 0, podemos agregar un constructor como se muestra a continuación. Si compilamos y ejecutamos el anterior programa, obtenemos una salida que debe ser similar a la siguiente. Coordenada x, 0. Coordenada y, 0. Existen varios tipos de constructores en C++. Constructor predeterminado. Es el constructor que no recibe ningún parámetro en la función. Si no se definiera ningún constructor, el sistema proporcionaría uno predeterminado. Es necesario para la construcción de estructuras y contenedores de la STL. Constructor de copia. Es un constructor que recibe un objeto de la misma clase, y realiza una copia de los atributos del mismo. Al igual que el predeterminado, si no se define, el sistema proporciona uno. Constructor de conversión. Este constructor recibe como único parámetro un objeto o variable de otro tipo distinto al suyo propio. Es decir, convierte un objeto de un tipo determinado a otro objeto del tipo que estamos generando constructores y memoria heap. Un objeto creado de la forma que se vio hasta ahora, es un objeto que vive dentro del scope en el que fue creado. Para que un objeto pueda seguir viviendo cuando se saque del scope en el que se creó, se lo debe crear en memoria heap. Para esto, se utiliza el operador new, el cual asigna memoria para almacenar al objeto creado, y además llama a su constructor. El operador new se utiliza de la siguiente manera. Además, con el operador new se pueden crear arrays de tamaño dinámico. Destructores. Los destructores son funciones miembro especiales llamadas automáticamente en la ejecución del programa, y por tanto no tienen por qué ser llamadas explícitamente por el programador. Sus principales cometidos son: liberar los recursos computacionales que el objeto de dicha clase haya adquirido en tiempo de ejecución al expirar este. Quitar los vínculos que pudiesen tener otros recursos u objetos con este. Los destructores son invocados automáticamente al alcanzar el flujo del programa el fin del ámbito en el que está declarado el objeto. El único caso en el que se debe invocar explícitamente al destructor de un objeto, es cuando éste fue creado mediante el operador new, es decir, que éste vive en memoria heap, y no en la pila de ejecución del programa. La invocación del destructor de un objeto que vive en heap se realiza a través del operador delete o delete para arrays. Ejemplo. Si no se utilizara el operador delete y delete en ese caso, la memoria ocupada por un entero y array de enteros respectivamente, quedaría ocupada sin sentido. Cuando una porción de memoria queda ocupada por una variable que ya no se utiliza, y no hay forma de acceder a ella, se denomina un memory leak. En aplicaciones grandes, si ocurren muchos memory leaks, el programa puede terminar ocupando bastante más memoria RAM de la que debería, lo que no es para nada conveniente. Es por esto, que el manejo de memoria heap debe usarse conscientemente. Existen dos tipos de destructores, pueden ser públicos o privados, según si se declaran. Si es público se llama desde cualquier parte del programa para destruir el objeto. Si es privado no se permite la destrucción del objeto por el usuario. El uso de destructores es clave en el concepto de adquirir recursos es inicializar. Funciones miembro. Función miembro es aquella que está declarada en ámbito de clase. Son similares a las funciones habituales, con la salvedad de que el compilador realizará el proceso de decoración de nombre, cambiará el nombre de la función añadiendo un identificador de la clase en la que está declarada, pudiendo incluir caracteres especiales o identificadores numéricos. Este proceso es invisible al programador. Además, las funciones miembro reciben implícitamente un parámetro adicional,
el puntero dis, que referencia al objeto que ejecuta la función. Las funciones miembro se invocan accediendo primero al objeto al cual refieren, con la sintaxis, myObject.myMemberFunction. Esto es un claro ejemplo de una función miembro. Caso especial es el de las funciones miembro estáticas. A pesar de que son declaradas dentro de la clase, con el uso de la palabra clave static no recibirán el puntero dis. Gracias a esto no es necesario crear ninguna instancia de la clase para llamar a esta función, sin embargo, solo se podrá acceder a los miembros estáticos de la clase dado que estos no están asociados al objeto sino al tipo. La sintaxis para llamar a esta función estática es myType, myStaticMember. Plantillas. Las plantillas son el mecanismo de C++ para implantar el paradigma de la programación genérica. Permiten que una clase o función trabaje con tipos de datos abstractos, especificándose más adelante cuáles son los que se quieren usar. Por ejemplo, es posible construir un vector genérico que pueda contener cualquier tipo de estructura de datos. De esta forma se pueden declarar objetos de la clase de este vector que contengan enteros, flotantes, polígonos, figuras, fichas de personal, etc. La declaración de una plantilla se realiza anteponiendo la declaración template type a la declaración de la estructura deseado. Por ejemplo, la función max es un ejemplo de programación genérica, y dados dos parámetros de un tipo te devolverá el mayor de ellos. Al ejecutar la función con parámetros de un cierto tipo, el compilador intentará calzar la plantilla a ese tipo de datos, o bien generará un mensaje de error si fracasa en ese proceso. Especialización. Clases abstractas. En C++ es posible definir clases abstractas. Una clase abstracta, o clase base abstracta, es una que está diseñada solo como clase padre de las cuales se deben derivar clases hijas. Una clase abstracta se usa para representar aquellas entidades o métodos que después se implementarán en las clases derivadas, pero la clase abstracta en sí no contiene ninguna implementación, solamente representa los métodos que se deben implementar. Por ello, no es posible instanciar una clase abstracta, pero sí una clase concreta que implemente los métodos definidos en ella. Las clases abstractas son útiles para definir interfaces, es decir, un conjunto de métodos que definen el comportamiento de un módulo determinado. Estas definiciones pueden utilizarse sin tener en cuenta la implementación que se hará de ellos. En C++ los métodos de las clases abstractas se definen como funciones virtuales puras. En el ejemplo, la clase concreta A es una implementación de la clase abstracta, y la clase concreta B es otra implementación. Debe notarse que el igual a cero es la notación que emplea C++ para definir funciones virtuales puras. Espacios de nombres. Una adición a las características de C son los espacios de nombre, los cuales pueden describirse como áreas virtuales bajo las cuales ciertos nombres de variable o tipos tienen validez. Esto permite evitar las ocurrencias de conflictos entre nombres de funciones, variables o clases. El ejemplo más conocido en C++ es el espacio de nombres std, el cual almacena todas las definiciones nuevas en C++ que difieren de C, así como las funcionalidades propias de C++ y los componentes de la biblioteca STL. Por ejemplo, como puede verse, las invocaciones directas a mi-valor darán acceso solamente a la variable descrita localmente. Para acceder a la variable del espacio de nombres mi-paquete es necesario acceder específicamente el espacio de nombres. Un atajo recomendado para programas sencillos es la directiva Using Namespace, que permite acceder a los nombres de variables del paquete deseado en forma directa, siempre y cuando no se produzca alguna ambigüedad o conflicto de nombres. Herencia. Existen varios tipos de herencia entre clases en el lenguaje de programación C++. Estos son: herencia simple, herencia múltiple, sobrecarga de operadores. La sobrecarga de operadores es una forma de hacer polimorfismo. Es posible definir el comportamiento de un operador del lenguaje para que trabaje con tipos de datos definidos por el usuario. No todos los operadores de C++ son factibles de sobrecargar, y,
entre aquellos que pueden ser sobrecargados, se deben cumplir condiciones especiales. En particular, los operadores A y SABI, no son sobrecargables. No es posible en C++ crear un operador nuevo. Los comportamientos de los operadores sobrecargados se implementan de la misma manera que una función, salvo que ésta tendrá un nombre especial, tipo de dato de devolución a operator token del operador. Los siguientes operadores pueden ser sobrecargados. Operadores unarios. Operador. Operador. Operador y. Operador más. Operador. Operador y más. Operador. Operadores binarios. Operador. Standard Template Library. Los lenguajes de programación suelen tener una serie de bibliotecas de funciones integradas para la manipulación de datos a nivel más básico. En C++, además de poder usar las bibliotecas de C, se puede usar la nativa STL, propia del lenguaje. Proporciona una serie plantillas que permiten efectuar operaciones sobre el almacenado de datos, procesado de entrada/salida. Biblioteca de entrada y salida. Las clases Basic-Ostream y Basic-Stream, y los objetos Qt y IN, proporcionan la entrada y salida estándar de datos. También está disponible CER, similar a Qt, usado para la salida estándar de errores. Estas clases tienen sobrecargados los operadores y, respectivamente, con el objeto de ser útiles en la inserción/extracción de datos a dichos flujos. Son operadores inteligentes, ya que son capaces de adaptarse al tipo de datos que reciben, aunque tendremos que definir el comportamiento de dicha entrada/salida para clases/tipos de datos definidos por el usuario. Por ejemplo, de esta forma, para mostrar un punto, solo habría que realizar la siguiente expresión. Es posible formatear la entrada/salida, indicando el número de dígitos decimales a mostrar, si los textos se pasarán a minúsculas o mayúsculas, si los números recibidos están en formato octal o hexadecimal, etc. Streams. Tipo de flujo para el manejo de ficheros. La definición previa de Ostreams/Istreams es aplicable a este apartado. Existen tres clases, ifstream, offstream y fstream. ¿Cómo abrir un fichero? Open, para abrirlo en modo lectura. Open, para abrirlo en modo escritura. Ejemplo. Fopen. ¿Cómo cerrar el fichero? Nombre-variable-fichero close. Ejemplo. Fclose. Leer un fichero. 1 si es fichero de texto plano. 2 si es un fichero binario. Nombre-variable-fichero id y nombre-variable, saisab. Ejemplo. Feridie, saisab. Escribir un fichero. 1 si es fichero de texto. Nombre variable texto, donde texto puede ser también una variable de cualquier tipo primitivo, o un string. Ejemplo, fola. 2 si es un fichero binario. Nombre-variable-fichero write y nombre-variable, saisab. Ejemplo. Fwrite, saisab. Pueden abrirse pasando al constructor los parámetros relativos a la ubicación del fichero y el modo de apertura. Streams. Se destacan dos clases, Ostrinstream e Istrinstream. Todo lo anteriormente dicho es aplicable a estas clases. Tratan a una cadena como si de un flujo de datos se tratase. Ostrinstream permite elaborar una cadena de texto insertando datos cual flujo, e Istrinstream puede extraer la información contenida en una cadena con el operador. Ejemplos. Contenedores. Son clases plantillas especiales utilizadas para almacenar tipos de datos genéricos, sean cuales sean. Todos los contenedores son homogéneos, es decir, una vez que se declaran para contener un tipo de dato determinado, en ese contenedor, solo se podrán meter elementos de ese tipo. Según la naturaleza del almacenado, disponemos de varios tipos. Vectores, se definen por vector tipo -de-dato nombre-del-vector,
son arrays que se redimensionan automáticamente al agregar nuevos elementos, por lo que se le pueden agregar teóricamente, infinitos elementos. Los vectores nos permiten acceder a cualquier elemento que contenga, mediante el operador. Debe tenerse en cuenta que si se intenta acceder a una posición que excede los límites del vector, este no hará ningún chequeo, por lo que se debe ser cuidadoso al utilizar este operador. Para asegurar un acceso seguro al vector, se puede utilizar el método AT, que lanza una excepción de tipo std, out-off-range. En caso de que esto ocurra para añadir elementos al final del vector, se utiliza el método push-back. Por otro lado, para eliminar un elemento del final del vector, se debe usar el método pop-back. Colas dobles, son parecidas a los vectores, pero tienen mejor eficiencia para agregar o eliminar elementos en las puntas de que tipo -d-dato nombre-d-la-cola, además de los métodos push-back y pop-back, se agregan los métodos push-front y pop-front, que realizan lo mismo que los ya explicados, pero en el comienzo de la cola. Listas, son eficientes a la hora de agregar elementos. La diferencia con las colas dobles, es que son más eficientes para eliminar elementos que no estén en alguna de las puntas list tipo -d-dato nombre-d-la-lista. Adaptadores de secuencia. Contenedores asociativos, map y multimap, que permiten asociar una clave con un valor. Map no permite valores repetidos, mientras que multimap sí map tipo -d-llave, tipo -d-dato nombre-del-map. Multimap tipo -d-llave, tipo -d-dato nombre-del-multimap. Contenedores asociativos, set y multiset, que ofrecen solamente la condición de pertenencia, sin la necesidad de garantizar un ordenamiento particular de los elementos que contienen. Iteradores. Pueden considerarse como una generalización de la clase de puntero. Un iterador es un tipo de dato que permite el recorrido y la búsqueda de elementos en los contenedores. Como las estructuras de datos son clases genéricas, y los operadores que deben operar sobre ellas son también genéricos, Stepanov y sus colaboradores tuvieron que desarrollar el concepto de iterador como elemento o nexo de conexión entre ambos. El nuevo concepto resulta ser una especie de punteros que señalan a los diversos miembros del contenedor. Algoritmos. Combinando la utilización de templates y un estilo específico para denotar tipos y variables, la STL ofrece una serie de funciones que representan operaciones comunes, y cuyo objetivo es parametrizar las operaciones en que estas funciones se ven involucradas de modo que su lectura, comprensión y mantenimiento, sean más fáciles de realizar. Un ejemplo es la función copy, la cual simplemente copia variables desde un lugar a otro. Más estrictamente, copia los contenidos cuyas ubicaciones están delimitadas por dos iteradores, al espacio indicado por un tercer iterador. La sintaxis es, copy, de este modo, todos los datos que están entre inicio-origen y fin-origen, excluyendo el dato ubicado en este último, son copiados a un lugar descrito o apuntado por inicio-destino. Un algoritmo muy importante que viene implementado en la biblioteca STL, es el sort. El algoritmo sort, ordena cualquier tipo de contenedor, siempre y cuando se le pasen como argumentos, desde dónde y hasta dónde se quiere ordenarlo. Entre las funciones más conocidas están swap, que simplemente intercambia los valores de variable 1 y variable 2, max y su símil min, que retornan el máximo o mínimo entre dos valores, find que busca valor en el espacio de variables entre inicio y fin, etc. Los algoritmos son muy variados, algunos incluso tienen versiones específicas para operar con ciertos iteradores o contenedores, y proveen un nivel de abstracción extra que permite obtener un código más limpio, que describe lo que se está haciendo, en vez de hacerlo paso a paso explícitamente. C++ 11. El 12 de agosto de 2011, Herb Sattar, presidente del Comité de Estándares de C++, informó la aprobación unánime del nuevo estándar. La publicación del mismo se realizó en algún momento del 2011.
Entre las características del nuevo estándar se pueden destacar: funciones lambda, referencias RValue, la palabra reservada auto, inicialización uniforme, plantillas con número variable de argumentos. Además se ha actualizado la biblioteca estándar del lenguaje. Actualidad y futuro. En 2011 C++11 inauguró una nueva era en la historia de C++, iniciando un ciclo trienal de lanzamiento de nuevas versiones. A C++11 le siguió C++14 y luego C++17, que es la versión actual en 2019. C++20 se encuentra próximo a estandarizarse, y ya se está trabajando en la versión C++23. Los compiladores intentan adelantarse incorporando de manera experimental algunas novedades antes de los lanzamientos oficiales. Pero cada nueva versión de C++ incluye tal cantidad de agregados que los compiladores más adelantados no suelen terminar de incorporarlos hasta 2 o 3 años después del lanzamiento de esa versión. Diferencias de tipos respecto a C. En C++, cualquier tipo de datos que sea declarado completo se convierte en un tipo de datos único. Las condiciones para que un tipo de datos te sea declarado completo son a grandes rasgos las siguientes. Es posible al momento de compilación conocer el espacio asociado al tipo de datos. T tiene al menos un constructor, y un destructor, bien declarados. Si T es un tipo compuesto, o es una clase derivada, o es la especificación de una plantilla, o cualquier combinación de las anteriores, entonces las dos condiciones establecidas previamente deben aplicar para cada tipo de dato constituyente en general. Esto significa que cualquier tipo de datos definido haciendo uso de las cabeceras completas, es un tipo de datos completo. En particular, y, a diferencia de lo que ocurría en C, los tipos definidos por medio de extracto y num son tipos completos. Como tales, ahora son sujetos a sobrecarga, conversiones implícitas, etc. Los tipos enumerados, entonces, ya no son simplemente alias para tipos enteros, sino que son tipos de datos únicos en C++. El tipo de datos bool, igualmente, pasa a ser un tipo de datos único, mientras que en C funcionaba en algunos casos como un alias para alguna clase de dato de tipo entero. Compiladores. Uno de los compiladores libres de C++ es el GNU, el compilador GI. Otros compiladores comunes son Intel C++ Compiler, el compilador de Xcode, el compilador de Borland C++, el compilador de Code Warrior C++, el compilador GI de Cygwin, el compilador GI de MinGW, el compilador de Visual C++, Carbide CI, entre otros. Entornos de desarrollo. Bajo Microsoft Windows. Visual Studio Code. Code, Blacks. DevC+. Visual C++. XDevC+. Zinhai. OpenBatcom. Codelite. Bajo macOS. Xcode. Zinhai. Codelite. Gini. Bajo 2. Turbo C, reemplazado por C++ Builder. Bajo GNU/Linux. Code, Blacks. NetBeans. Eclipse. Gini. Emacs. Zinhai. Develop. OpenBatcom. Codelite. Clion. Software creados y programados con C++. Microsoft Edge. Google Chrome. Bitcoin. Torrent. BitTorrent. IQ. Windows Phone 8.1. Open Broadcaster Software. Opera. Katia. Críticas. A pesar de su adopción generalizada, muchos programadores han criticado el lenguaje CI, incluyendo la Aina Stourbowles, Richard Stallman, y Ken Thompson. Los problemas incluyen una falta de reflexión o recolector de basura, tiempos de compilación lentos, parsed feature creep, y mensajes de error detallados, particularmente de la metaprogramación de plantilla. Para evitar los problemas que existen en CI, y para aumentar la productividad,
Algunas personas sugieren lenguajes alternativos más recientes que C++, como D, Go, Rust y Bala.